posteriormente le dicen que no van a estar dispuestos a financiar su causa, ¿no? Entonces lo que hace Pesqueira es que manda a intervenir el banco en marzo de 1913. Ok. Es cuando toman la banca, los revolucionarios que lo acompañaban, ¿no? Que acompañaban a Pesqueira. Sí, bueno, de manera institucional manda cerrar la banca y la toma, ¿no? Pero sin embargo los banqueros ya se habían percatado de que esto podía suceder y sacan el capital hacia Arizona, Los Ángeles y a Texas, ¿no? Se respaldan. Se respaldan, sí. Entonces, ¿qué viene después de esto? De hecho, creo que este punto que vamos a tocar ya resulta muy interesante en lo personal, ya que es cuando decimos que se viene abajo el Banco de Sonora. Podríamos decir que el banco entra en un periodo de stand-by, o sea, de puerta cerrada. El banco trata de recuperar sus créditos, pero le cuesta bastante hacerlo porque la gente no tenía dinero con qué pagar. Las tierras estaban intervenidas, estaban en manos de otras personas, las haciendas, las industrias, por ejemplo, el molino harinero, el hermosillense, ya había sido también intervenido y funcionaba para el Estado, ¿no? Sí molía harina, sí había harina, pero era para las tropas, para abastecer a las tropas. Igual la cervecería de Sonora también estaba, podríamos decir, tomada porque estaba otorgando gran cantidad de hielo para las tropas, sobre todo para las de Obregón en el sur, ¿no? Que necesitaban en ese periodo. Imagínense, la guerra inicia en marzo de 1913, para julio, agosto, había un caos de necesidades alimenticias, ¿no? Y financieras. Entonces, el Banco de Sonora y el Banco Hipotecario se ven obligados, además de los otros bancos que ya existían en la localidad. Recordemos que el Banco Nacional de México tenía una sucursal en Hermosillo y el Banco de Londres y México tenía una agencia en Navojoa. Entonces, ambos bancos, igual el Banco Occidental de México, que era el Banco de Culiacán, también tenía su sucursal en Hermosillo. Todos cierran sus puertas, ¿no? No había banca. Entre 1913 y 1917 no había banca en la entidad. ¿Y cómo le hacían entonces? Se vienen abajo todos los agricultores y los comerciantes, porque lo decimos, el banco les prestaba porque sabía que con la siembra, que con lo que se recababa ahí, les iban a pagar, era un respaldo, ¿no? Para el banco decir, ok, te presto a ti agricultor, a ti comerciante, pero porque sé que me vas a pagar. Pero en estos momentos, ¿qué pasa con esos agricultores, con esos comerciantes, cuando ya no hay dinero que prestar, cuando el banco cierra puertas? ¿Qué sucede? Bueno, recurren al crédito informal, o lo que sería el crédito personal, ¿no? Ahí había varias familias que prestaban dinero, de lo cual antes se usaba eso, ¿no? Porque incluso había molinos que prestaban dinero con el fin de que al término de la siembra, esta siembra o el trigo recabado, el trigo cosechado, fuera molido en ese molino harinero, ¿no? Entonces, el crédito informal es lo que vuelve a practicarse, y por eso hay un periodo, se podría llamar un periodo de retroceso, porque volvemos a lo que era antiguamente, antes de la era capitalista, lo que era el crédito informal. Ya se había logrado un gran paso, se habían extendido las redes de empresarios, había un dinamismo económico en la entidad muy importante en torno al Banco de Sonora y en torno al Banco Hipotecario, porque ellos estaban habilitando, estaban fomentando las actividades productivas, como le comento, no solamente el desarrollo agrícola, sino también a la industria. Estaba, por ejemplo, las industrias de galletas, las industrias de las industrias de cerveza, que también en la cervecería habían pedido crédito al banco, y otros empresarios que habían pedido crédito para el comercio, ¿no? Entonces había ahí bastante
actividad económica en la entidad. No obstante, durante la revolución esto se paraliza. Y se paraliza porque se deja de practicar, ¿no? Entonces, una vez tomadas las actividades económicas en manos del gobernador interino y después la retoma Maytorena cuando retoma su gobierno, Maytorena continúa con esta práctica de emitir, incluso Maytorena se ve la necesidad de emitir moneda sin respaldo económico, y por su cuenta él emite billete porque no había circulante, ¿no? Y sigue cobrando impuestos. Esta cobranza de impuestos y de créditos o más bien, bueno, créditos que no pagarían después, préstamos forzosos y obligatorios a los agricultores, a los comerciantes, pues los tenía pues prácticamente pues paralizados y trabajando de manera forzada, ¿no? El Banco de Sonora, una vez que concluye la revolución y que Álvaro Obregón es presidente de la República, hay una ley que se llama Ley una ley de desarticulación, una ley esa ley le permite a Álvaro Obregón devolver los bancos incautados, ¿no? Entonces, en todo el país después se incautan los bancos. El ejemplo lo da Maytorena, lo da Pesqueira, y esta incautación se llama la Ley de Desincautación Bancaria. Okay. Entonces, con Álvaro Obregón se desincautan los bancos en 1921, y es cuando el Banco de Sonora hasta 1922 vuelve a abrir sus puertas. Ok. Seguimos hablando acerca del Banco de Sonora después de este espacio, ¿de acuerdo? Regresamos en un pequeño espacio, este es su programa.